en Hebreos 11:7. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que están en este lugar. Amén. Dice así la palabra del Señor: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho, ¿qué? Heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Amén. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto en mi corazón, Señor, para que dé a tu pueblo, papá. Y hoy te pido, Señor, que seas tú hablando a tu iglesia, Padre, que no sea yo sino tú, Señor, a través de mí, usando, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por darme el privilegio de, Señor, en este día, en esta mañana, de ser portadora de la palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos todo esto, Señor, para que seas tú hablando a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mire lo que aquí nos está hablando en el libro de Hebreos 11:7 nos está diciendo que Jesús le dijo a quién. Aquí está hablando, esto es del Antiguo Testamento. Recuerden que esto viene del Antiguo Testamento, pero aquí está corroborando esto, lo que iba a pasar, lo que iba a ser. Es el Antiguo Testamento, el Antiguo hacia el Nuevo Testamento. En muchas cosas que habla la palabra nos dicen en el Antiguo y también corrobora en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí dice, por la fe, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veía. Recuerden que ahí, ¿qué fue lo que hizo Dios a Noé? ¿Qué le dijo? Que prepare, ¿verdad? Que prepare. Pero eso, como dice aquí, cosas que no se veía todavía. Pero Dios sí sabía lo que iba a ocurrir. Sabía Dios lo que iba a ocurrir. Por eso le dijo a Noé, prepara. También le dijo, usted recuerde que en el libro de Génesis habla lo que dice que cómo debía preparar, ¿no? Que vaya y hable también. ¿A quién? Al pueblo, a la gente. Mira, va a haber tal cosa, tenemos que prepararnos. ¿Y qué decía la gente? No, la gente no hacía caso. La gente seguía, dice, en sus casamientos, en sus libertinajes, en todas cosas seguía el mundo. La tierra seguía así. Y hoy en este tiempo también estamos viviendo esos tiempos de antes, cuando Noé fue a advertir a la gente. En este tiempo también estamos viviendo. Muchas veces nosotros hablamos a la gente, ¿no? Les decimos, la venida del Señor está cerca, la venida del Señor dice que viene, ya están las señales. Hermanos, amada iglesia, nosotros que somos conocedores de la palabra, sabemos que todo lo que está aconteciendo, algunas señales que están aconteciendo son ya señales de la venida de Jesucristo. Señales de la venida de Jesucristo, amada iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Y preparados también, ¿para qué? Para llevar la palabra, hermanos. Porque dice la palabra del Señor que nosotros daremos cuenta a Dios, hermanos. Amada iglesia, a nosotros pedirá cuenta el Señor de esta ciudad de Murcia. Pedirá cuenta de esta ciudad, de este barrio de aquí, donde estamos, ¿cómo se llama este barrio? ¿Ah? Puerta Liz, miren. El Señor va a decir, ahí tenía la congregación, ahí estaban. Tú caminaste por el barrio Carmen, por el rollo, todo eso, por ahí, todo, por donde caminamos, todo eso vamos a tener que dar cuenta a Dios, amada iglesia. Daremos cuenta a Dios. Entonces por eso es que así como a Noé mandó que advierta, que se preparen, y la iglesia no, toda la gente no lo hizo. Pero ahora en este día el Señor manda que nosotros estemos preparados en la palabra. ¿Estamos preparados? Mi pregunta es, amada iglesia, ¿estamos preparados en la palabra? ¿Estamos preparados en la palabra?
Estamos preparados para decir: sí, Señor, yo estoy preparada para que si este día me tenga que ir, este día venga el Señor a llevar a su iglesia, estoy preparado. Porque no sabemos, mis hermanos, no sabemos si ahora mismo al salir de este lugar podremos llegar a nuestra casa. Entonces es importante, amada iglesia de Jesucristo, que estemos preparados para llevar también, porque eso también daremos cuenta. Dios dice la palabra muchas veces, amada iglesia, el Señor nos manda siempre a estar preparados en el área espiritual. Y en el área espiritual es escudriñando la palabra, en oración, en ayunos. En todas esas cosas tenemos que estar preparados, porque ahí en el ayuno recibimos palabra, ¿no? Recibimos palabra, ahí vamos, porque ahí no vamos a dormir, no, ahí vamos a recibir palabra. Entonces eso es lo que nos alimenta y podemos estar preparados. Amén, podemos estar preparados. Y muchas veces, ahora en este tiempo, la gente dicen que aún la gente cristiana, la conocedora de la palabra, nos hemos descuidado de leer, de escudriñar la palabra. Muchas veces nosotros venimos porque nosotros anhelamos que nuestros hijos sean, ¿qué anhela, amada iglesia de Jesucristo? Que sean sus hijos, sus nietos, como ahora acabamos de ver con dos abuelas, que ellas anhelan algo hermoso, que sean unos siervos, unas mujeres de Dios, ¿verdad? Eso es lo que anhelamos. Pero muchas veces nosotros, mire, venimos, aquí hacemos de que los padres vienen y lo entregan aquí, ¿no? Lo entregamos aquí a los niños, aquí en el altar. ¿Lo entregamos a quién? Al Señor. ¿Para qué? ¿Con qué propósito lo traemos? Con un propósito ¿qué? De que estos niños sean unos hombres y unas mujeres de Dios, ¿verdad? Ese es el propósito al que venimos a presentar en el altar. Pero los niños van creciendo un poquito más. Entonces nosotros nos ponemos a los niños a preparar en el fútbol, a preparar en la danza o cualquier otra actividad. Lo ponemos a preparar a los niños. Queremos que sean ¿qué? Unos buenos profesionales. Ahí también se preparan como médicos, como enfermeras, en muchas cosas. Es nuestro anhelo como padres que también nuestros hijos se preparen, ¿verdad? Pero en el área espiritual nos hemos descuidado de los niños. Nuestro anhelo sería como padres, como abuelas, como tíos, como primos, como todos los que somos conocedores de la palabra, que estos niños, que estos pequeños sean primeramente, que en nuestro corazón y en nuestra mente primeramente sea que nuestros hijos sean preparados ¿qué? Para unos hombres de Dios, unas mujeres de Dios, unos ministros de la palabra, unos buenos ministros de la palabra. Eso es lo que sería en nuestro corazón en primer lugar. Que eso primero sean. Antes de que estar diciendo, sé que eso también es necesario que los niños sean. Es necesario que la humanidad también humanamente se prepare. Pero la prioridad, lo que el Señor nos llama es a prepararnos en el área espiritual. Gracias damos a Dios por la escuelita dominical. Gracias damos a Dios porque mire todo esto lo que han hecho. Es porque estos son el fruto de la escuela dominical, lo que han aprendido todos los niños, ¿verdad? Eso han sido. Y aún en la escuela dominical son donde más los niños aprenden a memorizarse algún texto. Mire todo lo que dicen los niños, ¿verdad? Todo lo que han dicho. Entonces ahí es donde se aprende. Y muchas veces nosotros como padres nos hemos descuidado que esto como padres nosotros en la casa deberíamos enseñar todo esto a los niños. Todo esto deberíamos prepararles a los niños. Aquí está llamando el Señor a preparar a la iglesia, a que nosotros todos estemos preparados para que muchas almas sean salvas. Al nosotros estar preparados somos salvos. Al estar preparados podemos ir por esas otras almas que también están en la calle, que no conocen al Señor, también van a ser salvas. Amén. Eso está pidiendo el Señor en esta mañana. Mire, cuando usted ha visto que cuando anuncian, como esto que pasó hace poquito en Valencia, ¿no? Recuerden que hace poquito pasó en Valencia. Unos dicen que no fue advertido, no fue avisado.
Otros dicen que sí, eso no lo sabemos. Pero que cuando hay estas cosas, o cuando aquí en la ciudad, o por ejemplo por los Estados Unidos, en América, hay que muchos vienen, hay esos tornados, esas cosas que vienen fuertes. No, son avisados, los avisan. ¿Para qué les avisan? Para que se preparen, porque ahí comienzan ellos a guardar los alimentos, comienzan a preparar las casas, en las ventanas, a poner seguridad en sus casas. ¿Por qué? Porque va a venir ¿qué? Un peligro, va a venir algo, una lluvia o un tornado, todas esas cosas. Pero así mismo la iglesia nos manda a nosotros que estemos preparados, porque cosas duras estamos viendo ya. Y dice la palabra del Señor que aún vendrán ¿qué? Cosas peores, cosas duras, cosas que vamos a llorar de angustia mirando la situación que está pasando. Entonces es importante, amada iglesia, que estemos ¿qué? Preparados. En esta mañana voy a dar unas tres o cuatro cosas, las cuales Dios nos manda a través de su palabra, que estemos preparados. Amén. Porque es muy importante, porque si nosotros no estamos preparados, muchas veces, amada iglesia, nos dejamos también llevar, ¿sabe? Nos dejamos llevar de otras cosas. Nos dejamos llevar, que a veces vienen, y la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos vendrán, ¿qué dice? Eso, vendrán falsos profetas, falsos maestros, vendrán y engañarán ¿a quién? Aún a los escogidos, aún a nosotros que somos escogidos, aún a nosotros, si no estamos preparados con la palabra, seremos engañados, amada iglesia. Entonces el Señor nos manda a que estemos preparados. Pero la preparación más importante es, recuerden también que Jesucristo, ¿cómo fue a quién preparó Jesucristo? A sus discípulos, ¿no? A sus discípulos preparó Jesucristo. Jesucristo no los mandó a sus discípulos, venga, vaya a cumplir la gran comisión y váyanse. No, los preparó a ellos en la palabra. Recuerden cómo andaban los discípulos al lado con Jesús, escuchando la palabra, preparándose en la palabra, porque ellos no podían ir sin haber estado formados, sin haber estado preparados en la palabra. Entonces nosotros también en este tiempo, amada iglesia, tenemos que estar preparados en la palabra para ir y llevar, porque la gran comisión no solamente dio el Señor Jesucristo a los discípulos. La gran comisión solamente el Señor no dio a los líderes, a los pastores, dio a toda la iglesia. Dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ese es el mandamiento, eso es la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo envió a su iglesia. Entonces aquí aún el Señor los preparó a los discípulos. Y la preparación nuestra como iglesia, mire, hace poquito en los anuncios que ha dado nuestra amada hermana, dice que va a haber ¿qué? ¿Qué va a haber? La Universidad de la Vida, va a haber otros estudios también. Entonces, amada iglesia, si no nos preparamos en eso, tenemos que tratar, hermanos, sacar un tiempo. Así como sacamos tiempo para otras cosas, mi hermano, sacar un tiempo para podernos preparar en la palabra. A usted no le daría un anhelo, una alegría, usted también pararse en este lugar, que Dios le use y pararse en este lugar. ¿Les daría o no? ¿Les gustaría o no? Amén, ¿verdad? Que todos nosotros nos paremos en este lugar a llevar la palabra del Señor. Que nos paremos, que levantemos altares familiares, ahí donde usted predique la palabra, hombres y mujeres a predicar, en las células, hombres y mujeres a predicar, a preparar aquellos hombres, aquellas mujeres que tenemos a nuestro lado, a preparar a ellas. Pero también nosotros tenemos que estar todos preparados para eso, preparados para llevar, como dice, la defensa del evangelio, para llevar la palabra de Dios a aquellos que no conocen, amada iglesia. Vamos a abrir la palabra del Señor en la primera de Pedro.
Ya, primera de Pedro 15. 1:15, sí. A ver, no, primera de Pedro 3:15. Sí. 3:15, sí. Si ya tienen, me dicen amén. Amén. 3:15. Dice así la palabra del Señor. Mire, dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre, ¿qué? Preparados. Aquí la palabra dice: estad siempre preparados para presentar, ¿qué? Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mire lo que dice, que estemos preparados, dice, para presentar defensa. Eso también nos llama a que estemos preparados, porque en los últimos tiempos se levantarán, nos querrán engañar, que vengan, vamos por acá, que esto está mal, y comienza a la iglesia a engañar, y comienza la iglesia a irse uno por acá: es que yo no me gusta, yo no estoy, yo no por acá. Comienzan y nos dejamos llevar, nos dejamos engañar. Pero dice que debemos estar preparados, dice, para presentar defensa con aquellas sectas que se levantan, porque se levantan muchas sectas y comienzan a decir esto, este otro. Usan la palabra del Señor, hermanos. Usan la palabra del Señor mismo, la tienen la palabra, y con la palabra de Dios la quieren convencer. Pero nosotros, dice aquí, para presentar defensa, dice, con mansedumbre, ¿qué? Y reverencia. Eso es lo que está pidiendo el Señor en esta mañana a su iglesia. Que presentemos, que nos preparemos. Aquí está mandando a la iglesia que nos preparemos, porque es muy importante, mi amada iglesia. Porque muchas veces nosotros, el anhelo nuestro es salir. Por ejemplo, ahora estamos saliendo, estamos en eso de que estamos saliendo a la evangelización. Pero muchas veces las personas, la iglesia anda con un poco de temor, ¿sabe? Con un poco de miedo de salir. ¿Por qué? Porque no está preparada en la palabra. Porque si usted está preparada en la palabra, usted sale, evangeliza, usted habla lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha hablado a través de la palabra. Dicen que en este tiempo nosotros mismos como cristianos hemos dejado de escudriñar la palabra. Hemos dejado de escudriñar la palabra. Y muchas veces, amada iglesia, nos ponemos nos conectamos, perdimos el tiempo en otra cosa, en la tecnología, ¿no? En el teléfono, en el teléfono, mis hermanos. Muchas veces nos ponemos en eso, que si nosotros no tomamos control, ¿qué es lo que vamos a ver a través de las redes sociales? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué estamos viendo? Si no tomamos control, no pedimos a Dios que Dios nos dé dominio propio, el enemigo usa para mal esto de las redes sociales, mis hermanos. Y muchas veces se enganchan, y yo lo digo con experiencia, mi hermano, porque uno cuando habla hay que hablar algo que ha vivido, ¿no? Algo que ha vivido. Y yo mismo les digo con experiencia que ha habido casos que yo me he quedado en las redes viendo, bueno, no solamente, digamos, no algo malo, no, pero me he quedado escuchando predicación y todo. Entonces, pero el que no sabe tomar dominio propio, el que no lleva en el área de las redes sociales algo bueno, algo que le edifica, eso va y va. Y si es en algo malo, yo muchas veces me he quedado. A veces he visto una predicación y venga otra y otra, y ya me he quedado ahí. Entonces yo digo, y la gente que no tiene dominio propio, y la gente que no está enganchada en eso, en algo bueno, en algo que edifica, igual se engancharán en algo que no edifica. Entonces tenemos que tener cuidado y pedir al Señor nosotros mismos
Nosotros mismos pedir al Señor que Dios nos ayude. ¿Para qué? Para que ese tiempo que estamos usando en las redes sociales, que no es de bendición, que el Señor nos ayude. ¿Para qué? Para que escudriñemos la palabra del Señor. Es muy importante, amada iglesia, porque si no escudriñamos la palabra del Señor, no vamos a estar preparados. No vamos a estar preparados, amada iglesia de Jesucristo. Por eso el Señor nos pide en esta mañana, el Señor nos exhorta. Recuerde que cuando el Señor mandó a Noé a que haga la arca, que lo armara, él el Señor le dio, le dio órdenes, no, le dijo: tú vas a hacer así, tú lo vas a hacer así, tú le vas a, ¿cómo es esto? Eso, medidas y todo le dio el Señor, recuerden, a Noé. Pero ahora nosotros en este tiempo, nosotros así como a Noé dio, todo lo dijo que para salvar a su familia, ¿no? Era para salvar a su familia. Pero ahora nosotros en este tiempo y en esta mañana el Señor nos llama a que nosotros preparemos a nuestros hijos, que sentemos con ellos, hablemos. Nosotros como padres, y sabiendo que tenemos más experiencia que ellos y hemos vivido, ya hemos pasado muchas cosas duras, que muchas veces hay unos que hemos llegado al conocimiento de la palabra después de haber pasado tanta cosa. Dios ha tenido misericordia y ya estamos de pie aquí. Pero por eso tenemos nosotros como padres, como abuelos, hablar con nuestros hijos, sentar con nuestros hijos, aconsejar. Hijos, que elijan esas buenas amistades, que no hagan cosas malas. Eso es preparar, así como Noé hizo, preparando todo lo como dijo. Y aquí el Señor nos manda, aquí en la palabra tenemos, hay palabra para los hijos, hay palabra para el esposo, para la esposa, hay palabra para todo el Señor. Aquí en esta bendita palabra, aquí hay consejo para todo y para todos, ¿no? Para todos. Joven, dice, acuérdate lo que habla, acuérdate de tu juventud, dice el Señor, antes que vengan los tiempos malos, los días malos. Acuérdate de tu juventud. Entonces, el Señor en esta mañana está diciendo al joven también que nos preparemos. Al joven, a todos, a toda la iglesia, a todo el pueblo que está en esta mañana aquí, y a los que están también mirando a través de las redes sociales, a todos nos mandan, a todos que nos preparemos en la palabra. Porque ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser si nosotros no nos preparamos en la palabra, como les acababa de decir hace un momento? Si nosotros no estamos preparados, llegará la venida de Jesucristo y nos quedaremos, ¿no? Y recuerden, por eso es importante, amada iglesia, que estemos escudriñando la palabra, porque ahí nos habla todo lo que va a pasar. Todo lo que va a pasar. Y entonces cuando uno escudriña la palabra y sabe lo que va a acontecer, lo que va a venir, entonces nosotros decimos: no, pues sí, tenemos que estar preparados. Porque hay en este manual, que es la palabra del Señor, nos habla, nos dice que tenemos que estar preparados. Entonces este es el manual, como para padres, hijos, para aconsejar a nuestros hijos. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Aquí no necesitamos ir a buscar a otro lado consejo para nuestros hijos, ni que nuestros hijos vayan a buscar consejos en el mundo. No, nosotros como padres y conocedores de la palabra somos nosotros quien tenemos que dar ese consejo a nuestros hijos. Y preparar como Noé preparó, como preparó Noé a sus hijos, dice que preparó el arca y todo, fue su casa. Y nosotros ahora en este tiempo, la semana pasada, a ver si se recuerdan, la semana pasada, ¿qué era el tema que dio nuestra pastora? ¿Qué era? Mire, por eso es muy importante, amada iglesia, que muchas veces ahora con la tecnología que hay, no podemos memorizarnos nosotros, porque enseguida vamos a buscar en el teléfono, buscamos. Mire, yo me recuerdo hace muchos años que yo no sabía ni qué era del teléfono, cuando yo vine aquí a España,
yo no había conocido un teléfono en mi vida. Entonces yo llevaba en mi mente, sabía los números de teléfono de las casas, porque antes era solo en las casas. Teníamos mi hermana, así, ella lo tenía teléfono en la casa, pero yo en la memoria sabía el número de teléfono de la casa de mi hermana. Yo ya iba y llamaba. Pero ahora, a ver, ahora no todos sabemos, hermanos, no hemos podido memorizar porque ha dado facilidad esto de la tecnología. Ahí nomás lo apuntamos y como ahí está el WhatsApp, el número de la hermana, del marido. Muchas veces, mire, amada iglesia, muchas veces nosotros, ni de nuestros hijos, nuestros esposos o esposas, no sabemos el número de teléfono. A mí me ha pasado eso. Me han dicho, me da el número de su esposo. Ay, el número, es que no sé, espera, hermana, voy a buscar. Busco ahí porque no me he podido memorizar, porque como ya está en el teléfono, ¿para qué voy a memorizar? ¿No? Entonces eso es lo que nos ha llevado la tecnología también, a que no memoricemos las cosas. Antes la Biblia nosotros, ¿cuándo íbamos a estar con teléfono en la iglesia? No, nosotros todo jalado y cuando usted ve que cuando usted está a leer la palabra, para mí me hace bien, para mí es mejor leer la palabra en la Biblia antes que en el teléfono. Como que para mí esto como que esto es más verdadero, ¿sabe? Como que es más verdadero, me hace a mí. Yo no leo, no puedo, mucho menos para dar una enseñanza, no puedo, porque no puedo si no sea con la misma Biblia. Entonces es importante, mis hermanos, porque ahora con todas estas cosas que ha pasado, con todas estas cosas que ha sucedido en la tecnología, eso nos está robando mucho tiempo, mis hermanas. Mucho tiempo nos está robando. Y esto lo que manda el Señor, lo que nos demanda es que hagamos eso. Mire, y eso, como le acabo de decir, pocos, los que han tenido en apuntes, ellos avanzaron, creo que dijeron que era el tema de la semana anterior. Edificando mi casa eso era. Sí, edificando mi casa fue el tema de la semana anterior. Imagínense nomás, hermanos, si yo les pregunto ahora, ¿qué nomás fue o algo que habló la pastora a través de ese tema, edificando la casa? A ver, no sabemos. Mire, no sabemos todo lo que nos dijo, lo que nos dio la palabra el Señor a través de la sierva la semana anterior. Entonces, por eso es muy importante que estemos, mis amados hermanos, que esta palabra llegará un tiempo. Recuerden que dice que llegará un tiempo que esta palabra, esta bendita palabra, será impedida para el cristiano. No podremos llevar palabra, no podemos llevar la Biblia en la mano, no podemos llevar en teléfonos, en nada. La palabra será quitada. Entonces, ¿dónde tendremos que llevar? En la mente y en el corazón para hablar. Recuerden, yo no sé bien en qué país dice que es impedida tener la Biblia. Ellos dicen que lo tienen en la memoria todo. Recuerden que también dice que estos niños, los israelitas, toda la Torá, desde pequeñitos ellos van estudiando la Torá, que la Torá la tienen en la memoria. En la memoria, ¿por qué? Porque están estudiando, preparándose. Es que el Señor nos manda a preparar en todo, amada iglesia. Así como humanamente nosotros nos preparamos, muchos, ¿no? Como acababa de decir, como médicos, como mecánicos, como todo eso nos mandan, nos vamos preparando como humanos. Necesitamos ser también preparados. Pero en el área espiritual, aún más, hermanos. Aún más. Y esto es muy importante, amada iglesia, es muy importante, porque si no, ¿qué va a ser de nosotros si no estamos preparados? Dice el Señor en esta mañana. El Señor nos exhorta a que nos preparemos en la palabra, que nos demos un tiempito a estudiar la palabra. El otro día yo escuché, mis amados hermanos, a un predicador, a un siervo, que dice que él, cuando recién llegó al conocimiento de la palabra, él dijo, yo quiero llegar a ser un buen ministro de la palabra. Se propuso en su corazón
leer, escudriñar, dice, no solo leer, dice, no, escudriñar, porque otra cosa es leer, otra cosa es escudriñar, dice. Y así es, ¿verdad? Entonces dice que él se propuso media hora o una hora diaria. Dice que así fue todos esos años de su vida hasta cuando se fue al instituto bíblico y ahí ya le dieron lo que dan para el pastorado. Dice que ahí él solo así aprendió, dice, toda la Biblia escudriñando la palabra de Dios. Y ahora este hombre es un siervo de Dios, un ministro de Dios. Pero si nosotros no aprendemos, no estamos escudriñando la palabra, preparándonos, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Hay muchos, amada iglesia, hay muchos que llevamos muchos años de cristianos, ¿no? Aquí hay muchos, yo sé que hay algunos que desde jóvenes han nacido en hogares cristianos. Hay muchos, amada iglesia, que debíamos, parece que es en el libro, Pablo habla, ¿no? Lo que dice, o es en Timoteo, algo así, mis hermanos, donde dice que aún debiendo ser ya maestros, aún debiendo ser ya maestros, estamos siendo ¿qué? Niños, dice. Aún seguimos siendo niños. Aún queremos seguir tomando ¿qué? Leche. No, amada iglesia, nosotros ya debemos ser esa iglesia de Jesucristo madura. Esa iglesia de Jesucristo que esté ya ¿qué? Tomando ¿qué? Comiendo ¿qué? Eso, alimento sólido, hermana. Ya no con leche. Porque el que quiere seguir bebiendo leche todavía se constituye ser niño. Pero ya no podemos seguir siendo niños. No podemos seguir llevando años y años en el evangelio y seguir sentados por ahí. No, mis hermanos, eso no quiere el Señor para su iglesia. Eso no quiere el Señor para su iglesia, para que seamos cristianos de ¿qué? De domingo, cristianos de banca. Eso no quiere el Señor. Eso no es el propósito de Dios. Eso no es el anhelo de Dios en el corazón de Dios, que nosotros seamos eso. Nosotros somos, en el corazón de Dios es el anhelo que seamos hombres y mujeres de Dios, que seamos ministros de la palabra, que seamos mujeres que llevemos la palabra, mujeres que estemos en oración, mujeres que estemos en la intercesión, mujeres que estemos orando, clamando. Eso es lo que quiere el Señor. No quiere que seamos cristianos, que vengamos el domingo, recibamos y vayamos. Hermanos, yo sé que muchos que porque trabajan aquí en este país, la mayoría trabajan de internos. La gente trabaja de interno, pero en ese lugar es donde tenemos que seguir orando. Ahí levantarnos como esas mujeres de oración. En ese lugar, porque si el Señor les ha puesto en ese lugar, es porque Dios quiere, Dios le ha enviado a ese lugar para que ore por esa familia, para que esa familia sea salva. Pero todo esto, esta preparación es solamente escudriñando la palabra de Dios. Nada más. No habrá nadie más quien nos prepare. No podremos solos prepararnos, hermanos, si no es por la palabra de Dios. En la casa debemos nosotros preparar a nuestros hijos ahora a través de la palabra. Mire cuánta cosa que ponen que les enseñan a los niños en el instituto, en el colegio. Mire tanta cosa que los niños vienen a casa aprendiendo cosas que uno queda sorprendido y dice, pero ¿dónde? ¿Cuándo aprendió este niño estas cosas? Y es porque aprenden ¿qué? En los colegios. Pero nosotros tenemos, dice la palabra, que nosotros como padres instruyamos a nuestros niños, instruyamos a nuestros pequeños, que instruyamos en la palabra, para que cuando aún siendo mayores no se aparten de ella, dice la palabra del Señor. Entonces pero todo eso es a través de la palabra del Señor. Solo ahí es cuando podremos estar preparados, amada iglesia. Tenemos que levantarnos, tenemos que pedir al Señor, Señor, ayúdame, Señor, a que yo estabilice un tiempo para Señor, para tener esa comunión contigo. Porque cuando usted coge la palabra, es cuando Dios va a hablar con usted. Y cuando alguien está hablando con usted, ¿qué está usted?
atento, ¿verdad? Entonces por eso cuando venimos aquí a la casa de Dios y esta palabra está hablando Dios. Esta palabra no estoy hablando yo, está hablando Dios a la iglesia. Entonces tenemos que estar atento el oído para lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Concentrados en eso, pues con nuestro corazón dispuesto y diciendo: Señor, háblame, Señor, gracias, Señor, en su corazón. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por lo que nos estás dando en esta mañana, este alimento. La palabra dice que es el alimento que fortalece, ¿qué? El alma y el espíritu es lo que fortalece la palabra, hermanos. ¿Qué más puede fortalecer el alma y el espíritu? Nada. Porque si no nos alimentamos de la palabra, nuestra alma y nuestro espíritu, va a venir el otro también, y ese sí va también a alimentar. Ese también va a poner cosas en el alma, en el espíritu, en la mente, en todo. Pero el Señor llama a que nosotros, así como Noé preparó el arca, preparó su casa, que así mismo nosotros nos preparemos. Nos preparemos. ¿Y nos preparemos en qué? En temor. Recuerden que dice en temor. ¿Y temor qué es? Que debemos reverencia, tener temor a Jehová. Las cosas que habla aquí, que no las debemos hacer, porque estas cosas, si hacemos cosas que van contra los principios de la palabra, no estamos obedeciendo a Dios. Entonces Dios nos manda que lo hagamos con temor. Y temor es también caminar, ¿qué? En santidad. En santidad, en obediencia. En obediencia, amada iglesia. Eso que nos llama el Señor, lo primero que nos llama al Señor es a caminar en obediencia y en santidad. Santidad, santidad. El Señor pide santidad en esta mañana. Santidad pide a la iglesia de Dios. Eso es lo que pide el Señor en esta mañana. Recuerden que dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es muy importante que nosotros caminemos en santidad para que podamos ver al Señor, para que podamos estar en las bodas del Cordero, para que podamos tener vida eterna, para que podamos ser salvos. Entonces es muy importante que caminemos en santidad. Pero igual, vuelvo a lo mismo. A través de la palabra, solo ahí es cuando, si nos preparamos y escudriñamos la palabra, solo ahí miraremos lo que dice. Caminar en santidad. Caminar, yo soy santo y vosotros debes ser santos. Pero solo cuando escudriñemos la palabra. Porque si no escudriñamos, no sabemos que dónde dice ni que debemos ser santos. El Señor dice: yo soy santo y ser santos como yo, dice el Señor. Que caminen como Él dice. Que caminemos siguiendo ¿qué? Sus pisadas, dice el Señor. Que caminemos siguiendo sus pisadas. Eso es lo que está demandando el Señor. Que nos preparemos, amada iglesia. Vamos a abrir para cerrar, mis amados hermanos. Vamos a abrir en Mateo 25:10. Mire aquí lo que dice. Aquí está hablando de las vírgenes. Todos casi sabemos eso, ¿sí o no? Aquí está hablando eso de las 10 vírgenes. Mire lo que dice. Mire lo que dice en el 25:10. Dice así. Dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban, ¿qué? Entraron con él. ¿A dónde? Y se cerró, ¿qué? La puerta. Así es que, hermanos, tenemos que estar preparados, porque aquellas, dice, aquí habla en toda esta parábola de las 10 vírgenes, habla. Lo que dice que cómo debemos, ellas que estaban preparadas con sus lámparas, con su aceite también, con sus lámparas y también con el aceite. ¿Qué es el aceite? ¿Qué significa el aceite? Amén. Así dice la palabra. Entonces eso es lo que debe estar en nuestras vidas para que seamos ¿qué? Esas vírgenes. Le pregunto, amada iglesia, ¿quieren ser esas vírgenes?
Amén. Esas vírgenes que estaban preparadas con su aceite, que cuando dice aquí la palabra que cuando vino el esposo estaban preparadas, pero las otras, ¿qué estaban? Ese rato corrieron y dijeron a las otras: danos un poco de aceite, danos. Y ellas dijeron: no, que nosotros ya tuvimos preparado, nada. Y esas mujeres, ¿quién? Esas vírgenes, ¿qué se llama a esas mujeres? A esas vírgenes insensatas se llaman. Entonces, por eso aquí el Señor nos está hablando de que debemos de estar preparados como esas vírgenes, prudentes. Ellas eran prudentes, estaban preparadas para ese momento que el esposo iba a venir. Estaban esperando, anhelando. Aquí toda la iglesia estamos anhelando, ¿verdad?, que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Estamos esperando. Los que creemos de que Jesucristo va a venir, estamos esperando con anhelo, diciendo a la iglesia: ven Señor Jesús, ven Señor. La esposa dice: ven Señor Jesús. Pero la iglesia que está preparada, porque si no estamos preparados, no creemos que el Señor Jesucristo vendrá. No creemos que en este tiempo estamos viendo señales que pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo. Si no creemos, porque muchos así van, muchos no creen, muchos dicen: no, pero si eso ya escuché hace años que ya venía el Señor y hasta ahora no viene. Pero recuerden que dice la palabra, ¿no? Recuerden lo que dice la palabra del Señor, que para Él es ¿cuánto? ¿Qué dice? Ya está. Él puede venir mañana. Él puede venir mañana, y a todas esas vírgenes que han estado preparadas, a todas esas vírgenes iremos. Todas esas vírgenes, todo ese pueblo que ha estado preparado, viviendo en santidad, viviendo en obediencia, todos nos iremos con el Señor. Pero aquellos que han estado diciendo: no, yo ya escuché que hace años venía el Señor y hasta ahora no viene, pues ahí se van a quedar, hermanos. Ahí se van a quedar. Y por eso tenemos que estar orando también por nuestra familia. Porque solo usted quiere ser salvo. No, ¿verdad? Queremos que nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros primos, toda nuestra familia sea salva. Todos, nosotros queremos que todos. Nosotros no queremos solamente ser nosotros salvos, sino que toda nuestra familia sea salva. Entonces, amada iglesia, el Señor en esta mañana nos manda ¿qué? A estar preparados como esas vírgenes, que estemos llenas de ese aceite, en oración, en ayuno, en escudriñando la palabra. Hermanos, para terminar, eso dice el Señor: escudriña mi palabra. ¿Dónde hay, qué dice? Donde hay vida eterna. Eso dice la palabra, escudriñar la palabra, donde hay vida eterna. Porque solo esta palabra, esta bendita palabra del Señor, solo aquí hay vida eterna. Solo aquí hay salvación. Aquí hay, mis hermanos, cuando muchas veces decimos: es que estoy un poco mal, tengo que buscar al psicólogo. No, amado, aquí está el psicólogo. Aquí, esta palabra es el psicólogo. Esta palabra es el psicólogo. Nosotros primeramente tenemos que ir a Dios. Recuerden que cuando uno esté, muchas veces aún la iglesia de Jesucristo, cuando estamos enfermos, dice: voy al médico, o voy acá primero. Primeramente tenemos que ir aquí a la palabra, donde dice la palabra en Isaías que por sus llagas fuimos sanados y fuimos curados. Que Jesucristo llevó en la cruz del Calvario, llevó todos nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, dice la palabra. Entonces tenemos que ir primeramente a eso. Señor, aquí dice tu palabra, Señor, que por tus llagas fuimos sanados, fuimos curados. Después, si ya no encuentra, ya no ha habido de esto, ahí visite al médico. De lo contrario, si no hace, porque a los otros, aún los cristianos hacemos al revés. Vamos al médico, después que el médico dice: es que no encuentro nada, no sabemos que usted tiene ni nada, tome pastilla, tome esta, tome este otro. Estamos angustiados sin saber que no sabemos ni qué tenemos. Ahí vamos al Señor: Señor, mira, no sé ni qué tengo. Los médicos tampoco encuentran. Ahí vamos al Señor. Y eso no, amada iglesia, estamos haciendo al revés. Es donde primeramente tenemos que ir al médico de médicos. Así dice la palabra, que Él es el médico de médicos y el médico por excelencia, ¿no?
Entonces, amada iglesia, todo eso encontraremos aquí, en este manual, aquí. Cualquier cosa que esté pasando, esté usted en depresión, esté con dolor, esté con angustia, esté pasando necesidad, aquí dice la palabra: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré, ¿qué? Entrégame a mí, dice, las cargas. Entrega a mí las cargas, dice el Señor. Pero muchas veces nosotros, pero por eso digo, porque no escudriñamos la palabra, no sabemos todas las promesas maravillosas que hay en esta palabra, todo lo que nos da el Señor, todas esas promesas maravillosas. Tenemos que escudriñar la palabra. El Señor manda en esta mañana, en este día, amada iglesia, a escudriñar la palabra de Dios, a estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, a estar preparados para que no sea que mañana o saliendo, como acababa de decir, saliendo de aquí no podamos ni llegar a casa. Entonces tenemos que estar preparados, viviendo, como dice, viviendo como que fuera, ¿qué? Como que fuera el último día de nuestras vidas. Así debemos vivir, amada iglesia. Eso nos manda el Señor en esta mañana. Vamos a ponernos de pie, mi amada iglesia. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra preciosa. Padre, en esta mañana, Señor, honrándote, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias por la palabra que has traído, Señor, a mi vida y a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que esa palabra, Señor, sea, Señor, escrita en las tablas del corazón de tu pueblo, Señor. Que esta palabra haya caído en buena tierra, Señor. Que esta palabra dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, y que el pueblo anhele ir por más, Señor. Gracias, Señor. Pido, Señor, que cada uno de los que van a salir, Señor, tu pueblo, tus hijos, llevando esa palabra, vayan, dice tu palabra, por el camino. Vayan, Señor, a la casa. Vayan, se encierren en la habitación. Sigan escudriñando la palabra. Sigan diciendo lo que Dios, hablando a los hijos, dice la palabra del Señor, hablando a nuestros hijos, hablando a los que necesitan que hablemos de la palabra de Dios. Esa palabra que hoy hemos recibido, dice la palabra de Dios, que si de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Ayúdanos, Señor, que nosotros que hemos recibido tu palabra, Señor, también demos, Señor, a aquellos que necesitan. Gracias por esa palabra, Señor, que nos has dado en esta mañana, Señor. Gracias por la palabra que has dado a tu pueblo, Padre. Pido, Dios de la gloria, que tú, Señor, los guardes, Señor, los bendiga, Señor. Padre Santo, ya que van a salir, Señor, recibiendo, Señor, esa bendición. Que no haya, Señor, nada, que no haya, Señor, el enemigo fuera para que quite aquella bendición que ha recibido tu pueblo, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, porque sé que tú vas a levantar, Señor, a tu pueblo, Señor. Vas a levantar a escudriñar tu palabra y a prepararse, Señor, porque hoy han escuchado palabra tuya, Padre. Ha venido palabra desde lo alto, Señor, para tu iglesia, papá. Muchas gracias te damos, Padre. Levantamos, Señor, levantamos gloria, alabanza, adoración a ti, Padre. Agradecidos por esta palabra hermosa, Señor, por este pan que ha alimentado el alma y el espíritu de tu iglesia, papá. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, papá.